Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón favorito de los amantes de las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un chismecito jugoso porque hoy tenemos algo que sé que les va a encantar. Si eres como yo y te obsesionan los romances en pantalla, los dramas intensos y los giros inesperados que solo las series turcas saben ofrecer, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, revelaciones impactantes y conexiones inesperadas. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y de algunos bombazos que salieron a la luz gracias a sus propias familias. Sí, así como lo oyen. Vamos a explorar no solo su innegable química en pantalla, sino también cómo sus vidas personales, y algunas indiscreciones familiares, han contribuido a alimentar el fenómeno que son. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, les recuerdo que si les gusta lo que ven, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y chismes sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Nuestro título de hoy es, *** bomba. Secretos de Kerem y Hande al descubierto por su propia familia, ***. Bueno, comencemos con el plato fuerte. ¿Quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para aquellos que viven debajo de una piedra, Kerem y Hande son dos de los actores más populares y carismáticos de Turquía. Ambos han protagonizado un sinnúmero de series exitosas, pero fue su participación en Sen Kalkam lo que los catapultó a la fama internacional. Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como se le conoce en algunos países de habla hispana, es una comedia romántica que narra la historia de Eda Yldz, una joven florista brillante y ambiciosa, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Eda, por un error, pierde la beca que le permitiría estudiar en el extranjero. Serkan le ofrece un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle su beca. Es una serie que combina humor, romance, drama y un toque de fantasía. La química entre Kerem y Hande era tan evidente que traspasó la pantalla. La gente no solo amaba a sus personajes, sino que también anhelaba que su relación se hiciera realidad fuera de la ficción. Y así fue. Mientras grababan Sen Kalkam, Kerem y Hande comenzaron a salir. Su relación se convirtió en un torbellino mediático con paparazzis siguiéndolos a cada paso y fans inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Eran la pareja del momento, la personificación del amor de cuento de hadas. Revistas de todo el mundo los colocaban en sus portadas, sus nombres eran tendencia en Twitter casi a diario y sus fotos se viralizaban a una velocidad asombrosa. La Kerem de Feber se había apoderado del planeta. Pero, ¿dónde entra la familia en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de su relación, tanto la familia de Kerem como la de Hande, aunque generalmente mantenían un perfil bajo, ocasionalmente dejaban escapar pequeños detalles, comentarios o incluso fotografías que revelaban más de lo que Kerem y Hande pretendían. Eran como pequeños espías involuntarios, filtrando información a la voraz maquinaria del chisme. Por ejemplo, la hermana de Hande, Gamze Erçel, es una influencer con un gran número de seguidores. A través de sus redes sociales, compartía momentos familiares donde Kerem era un invitado frecuente. Estas publicaciones, aunque aparentemente inocentes, mostraban a Kerem completamente integrado en la familia Erçel, participando en celebraciones, cenas y viajes. Estas imágenes pintaban un cuadro de una relación mucho más seria y comprometida de lo que ellos mismos admitían públicamente. Gamze, sin querer queriendo, se convirtió en la fotógrafa oficial de la relación, documentando cada hito importante. Desde la celebración de cumpleaños hasta las comidas dominicales, Kerem siempre estaba presente, sonriendo y formando parte del núcleo familiar. Los fans, por supuesto, analizaban cada detalle de estas publicaciones, buscando pistas sobre el futuro de la pareja. Del lado de Kerem, su padre, Pamir Bürsin, también ha sido una fuente involuntaria de información. Aunque no es tan activo en redes sociales como Gamze, algunas entrevistas y declaraciones a la prensa revelaron el cariño que le tenía a Hande y lo feliz que veía a su hijo. Recuerdo una entrevista en particular donde, al ser preguntado por la relación de Kerem y Hande, Pamir respondió con una sonrisa: «Lo importante es que él sea feliz». Una respuesta simple pero que decía mucho.
Esa frase, que parecía inofensiva, fue interpretada por los fans como una bendición paterna, un sello de aprobación que confirmaba la seriedad de la relación. Además, Pamir, en otras ocasiones, comentaba sobre la inteligencia y la belleza de Ande, alabando su personalidad y destacando lo bien que se llevaba con su hijo. Estos comentarios, aunque esporádicos, alimentaban la ilusión de un futuro juntos. Otro ejemplo de cómo la familia contribuyó a desvelar secretos fue durante unas vacaciones que Kerem y Ande hicieron a las Maldivas. Aunque intentaron mantener el viaje en secreto, algunas fotos filtradas por empleados del resort y compartidas por cuentas de fans revelaron que estaban juntos. Más tarde, tanto la hermana de Ande como los padres de Kerem compartieron fotos desde el mismo lugar, confirmando que toda la familia estaba disfrutando de unas vacaciones juntos. Esto alimentó aún más los rumores de un compromiso inminente. La prensa del corazón se volvió loca con esta noticia, publicando artículos especulando sobre el anillo de compromiso que supuestamente Kerem le había regalado a Ande. Las Maldivas se convirtieron en el epicentro del romance, el lugar donde, según los rumores, la pareja daría el siguiente paso en su relación. Pero no todo fue color de rosa. Como en toda relación, hubo altibajos. Los rumores de crisis y separaciones también circularon con fuerza. Y una vez más la familia, sin quererlo, dio pistas sobre lo que estaba sucediendo. En algunos momentos la frecuencia de las interacciones en redes sociales disminuía drásticamente, y los comentarios o me gusta entre las familias se hacían menos frecuentes. Estos pequeños cambios eran interpretados por los fans como señales de problemas en el paraíso. La desaparición de Kerem de las fotos de Gamze, la falta de comentarios de Pamir sobre Ande, todo era interpretado como una señal de alarma, una confirmación de que algo andaba mal. Los foros de fans se llenaban de mensajes de preocupación, intentando descifrar las señales y predecir el futuro de la pareja. Lamentablemente, como muchos saben, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. Aunque nunca se revelaron las razones exactas de la ruptura, muchos especulan que las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales jugaron un papel importante. Y como era de esperar, la familia también dio señales de esta ruptura. Las fotos de Kerem ya no aparecían en las redes de Gamze, y los padres de Kerem dejaron de seguir a Ande en Instagram. Este último acto, el unfollow en Instagram, fue la confirmación definitiva, la señal inequívoca de que la relación había terminado. Los fans se sintieron devastados, como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia. La Kereman de Feber se apagó, dejando un vacío en el corazón de millones de personas. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción pueden entrelazarse, y cómo la familia, a veces sin intención, puede convertirse en protagonista de una historia de amor que cautivó a millones de personas. Es una historia de amor, fama, presión mediática y, por supuesto, de la influencia innegable de la familia. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y están sujetas a las mismas vicisitudes que cualquier otra relación. Pero no podemos hablar de Kerem y Ande sin mencionar otras series turcas que también han generado un gran revuelo y donde la química entre los protagonistas ha sido innegable. Porque al final del día, las series turcas son mucho más que simples telenovelas, son una ventana a la cultura turca, una fuente de entretenimiento y sobre todo, una celebración del amor en todas sus formas. Una de ellas es Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie de comedia romántica está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con una química explosiva. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día su hermana la convence para que trabaje en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie destaca por su humor ligero, sus paisajes impresionantes y sobre todo, por la química innegable entre Demet y Can. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de momentos románticos. La complicidad entre Demet y Can era tan evidente que también se rumoreó un romance fuera de la pantalla. Aunque nunca confirmaron una relación, la química que transmitían era innegable. Los rumores se intensificaron debido a sus constantes apariciones públicas juntos y a la gran cantidad de fotos y vídeos que compartían en redes sociales. La prensa del corazón se alimentaba de cada interacción, buscando señales de un romance secreto. Sin embargo, al igual que con Kerem y Ande, la presión mediática y las agendas apretadas podrían haber influido en la decisión de no llevar su relación más allá de la pantalla. Otra serie que causó sensación es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras.
Esta serie está protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. La historia gira en torno a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que poco a poco se enamora de ella. La serie es una mezcla de comedia, romance y drama, con un toque de cuento de hadas moderno. Aşk Laftan Anlamaz es una serie llena de enredos, malentendidos y momentos románticos. La química entre Hande y Burak era palpable, y su interpretación de una pareja que lucha contra las adversidades para estar juntos conquistó a la audiencia. Aunque nunca se les relacionó sentimentalmente fuera de la pantalla, su profesionalismo y la forma en que transmitían las emociones de sus personajes hicieron que muchos desearan que su romance fuera real. La serie fue un trampolín para ambos actores, consolidando su popularidad a nivel internacional. Por último, pero no menos importante, tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática está protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie cuenta la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven de familia adinerada. Se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. La serie es un drama intenso, lleno de giros inesperados y con un final que dejó a muchos espectadores con el corazón roto. Kara Sevda es una serie intensa, emotiva y llena de giros inesperados. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y su interpretación de una pareja que lucha por su amor a pesar de todos los obstáculos conmovió a la audiencia. La serie fue un éxito internacional, y ambos actores recibieron numerosos premios por su actuación. A diferencia de las parejas anteriores, Neslihan Atagül ya estaba casada con otro actor, Kadir Doğulu, durante la filmación de Kara Sevda, lo que demostró su profesionalismo y capacidad para separar la vida personal de la profesional. La serie fue un hito en la televisión turca, demostrando la capacidad del país para producir dramas de alta calidad que resonaran con el público internacional. Todas estas series tienen algo en común: una gran historia, una excelente producción y, sobre todo, una química innegable entre los protagonistas. La química entre los actores es un factor clave para el éxito de una serie, ya que permite que la audiencia se conecte con los personajes y se involucre emocionalmente con la historia. Y como hemos visto, a veces esa química traspasa la pantalla y se convierte en un romance real, aunque a menudo efímero. Y ahora, para darle un toque extra de interés y misterio, hablemos de algunos datos curiosos sobre la producción de estas series. Por ejemplo, ¿sabían que durante la filmación de Sen Kalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel improvisaban muchas de sus escenas románticas? Los guionistas les daban libertad para expresar sus sentimientos de forma natural, lo que contribuyó a que la química entre sus personajes fuera aún más creíble. Esta libertad creativa permitió que la pareja aportara su propia sensibilidad y autenticidad a las escenas, haciéndolas aún más conmovedoras y realistas. Otro dato interesante es que Can Yaman aprendió a tocar la guitarra para su papel en Erkencikus. Muchas de las escenas en las que vemos a Can tocando la guitarra son reales, y él mismo interpreta las canciones. Esto demuestra su compromiso con el personaje y su deseo de ofrecer una interpretación auténtica. La dedicación de Can a su papel es un ejemplo del profesionalismo y la pasión que muchos actores turcos ponen en su trabajo. En cuanto a Aşk Laftan Anlamaz, Hande Erçel tuvo que aprender a hablar con acento regional para interpretar a Hayat, una joven que proviene de un pequeño pueblo. Hande se esforzó por dominar el acento y capturar la esencia del personaje, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Su capacidad para transformarse en el personaje y adoptar su acento y modales demuestra su talento y versatilidad como actriz. Y por último, ¿sabían que Kara Sevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional? Este prestigioso premio reconoció la calidad de la producción, la dirección y las actuaciones de los actores, consolidando a Kara Sevda como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. El premio Emmy fue un reconocimiento a la excelencia de la televisión turca y un hito importante para la industria del entretenimiento en Turquía. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más exitosas y de los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Hemos visto cómo la química entre los actores, la influencia de la familia y algunos datos curiosos sobre la producción pueden contribuir al éxito de una serie. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos cuál es su serie turca favorita y qué opinan de la relación entre Kerem y Hande. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos?
¿O creen que es mejor dejarlos seguir sus caminos por separado? Los leo. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las series turcas. Un abrazo.